El análisis internacional. Canarias Radio. Javier Granados. ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos una semana más a nuestro análisis internacional. Hoy nos vamos a centrar en un asunto que atañe a Canarias de manera muy directa, que es la delimitación internacional de las aguas entre Marruecos y España, sobre todo en esas millas más próximas a nuestro archipiélago. Lo vamos a abordar desde dos puntos de vista. Vamos a hablar enseguida con un experto en derecho marítimo y también con un geólogo para saber cuáles son las riquezas que esconden las aguas cercanas a Canarias, porque ahí es donde está precisamente la polémica en todo este asunto. Vamos además a repasar todo lo más destacado que nos está dejando la guerra entre Rusia y Ucrania, las decisiones de la Unión Europea que está tomando sobre este conflicto. Comienza aquí el análisis internacional con la realización técnica hoy de Gustavo Buijeguera. Vamos a resumir a continuación las noticias internacionales más destacadas que nos deja esta semana. Hoy vamos a comenzar, Raquel Quiñones, por la guerra de Rusia en Ucrania. Rusia sigue con su estrategia para avanzar en el sureste de Ucrania, aunque lo hace con muchas dificultades. Intenta controlar sobre todo las ciudades de Kherson y Mykolaiv, con paso previo para alcanzar la costa en Odesa, mientras sigue su ofensiva en las regiones del Donbass y en la sitiada ciudad de Mariupol. Unas 150 personas civiles han sido evacuadas gracias a la gestión de Cruz Roja y Naciones Unidas. Las tropas rusas acaban de comenzar el asalto final a la industria de acero Azovstal, donde se refugian todavía miles de civiles y militares ucranianos. Y continúa creciendo el número de refugiados que huye de Ucrania. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, asegura que ya son cerca de 6 millones de personas quienes han salido de Ucrania desde el pasado 24 de febrero. De esta cifra, 3 millones están en Polonia, unas 800.000 en Rumanía y 530.000 en Hungría. A este ritmo, el número de refugiados fuera de Ucrania podría alcanzar los 8 millones. Y ya se encuentra sobre la mesa de la Unión Europea el nuevo paquete de sanciones contra Rusia, el sexto. Incluye por primera vez un veto progresivo a las compras del petróleo ruso. Se aplicará de manera progresiva y será una prohibición total de importación de todo el petróleo ruso, ya sea por oleoducto o por mar, crudo o refinado. El veto será ejecutado de manera ordenada para asegurar rutas de suministros alternativos y minimizar el impacto de la medida. La única excepción es para Hungría y Eslovaquia, totalmente dependientes del petróleo ruso, que dispondrán de más tiempo para ejecutar la prohibición. Las nuevas sanciones incluyen también nuevas sanciones a ciudadanos rusos y bancos de esta. Ursula von der Leyen es la presidenta de la Comisión Europea. Será una prohibición total de importación de todo el petróleo ruso por mar y por oleoducto crudo y refinado. Nos aseguraremos que esto se haga de manera ordenada para asegurar rutas de suministro alternativas y al mismo tiempo minimizar el impacto en los mercados globales. Y en Colombia, el candidato favorito a convertirse en el próximo presidente del país ha suspendido su campaña en una zona del país por riesgo de atentado. Gustavo Petro, del izquierdista Pacto Histórico, ha denunciado esta semana que la banda criminal La Cordillera supuestamente planea un atentado contra su vida, por lo que ha suspendido la gira que tenía prevista por las regiones del centro del país, conocidas como el Eje Cafetero. La policía colombiana, en cambio, asegura que no sospecha de ningún atentado. Petro es el favorito en las encuestas de cara a los comicios presidenciales en dos vueltas, los días 29 de mayo y 19 de junio. Y aquí en Europa, en Francia, acuerdo electoral de cara a los comicios parlamentarios de junio entre el partido de izquierdas Francia Insumisa y los ecologistas. Es el primer acuerdo que cierra el líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, para formar una coalición fuerte de izquierdas de cara a las elecciones legislativas de junio próximo. Mélenchon aspira a convertirse en la formación más votada y en primer ministro de Francia. Esta semana ha cerrado otro acuerdo de apoyo con el Partido Comunista y es muy probable que alcance otro con el Partido Socialista. Y vamos a terminar este repaso a la actualidad internacional en Estados Unidos, donde comienza un nuevo ciclo electoral. La primera cita serán los comicios a la mitad del mandato en noviembre próximo.
que se celebran cada 2 años. Se eligen los 435 escaños de la Cámara Baja, un tercio del Senado y 34 de los 50 gobernadores del país. Esta semana los republicanos han celebrado primarias en el estado de Ohio para buscar su candidato al Senado. Se ha impuesto el candidato avalado por el expresidente Donald Trump, demostrando el peso que mantiene en su partido. Gracias, Raquel. Hasta la próxima semana. Hasta luego. El análisis internacional. Javier Granados. Comenzamos a desarrollar, a explicar qué supone la delimitación de las aguas entre Marruecos y nuestro país y cómo nos afectan aquí en nuestro archipiélago, en Canarias. Para situarnos sobre este asunto nos lo explica Cintia Quintana. Marruecos estableció a principios de 2020 de manera unilateral una nueva demarcación de sus aguas territoriales a partir del espacio marítimo del Sáhara. Desde esta zona delimita su zona económica exclusiva, unas 200 millas náuticas sobre las que tendría derechos para explotar los recursos minerales. España ha tomado la misma medida, pero se dirigió en 2014 a las Naciones Unidas para otorgarle legalidad. La polémica está servida. Será un conflicto de largo recorrido que esconde una batalla legal por tener los derechos para explotar las riquezas en teluro, tierras raras, minerales muy valiosos que tiene el monte submarino Tropic a unas 250 millas al suroeste del Hierro. Vicente Navarro, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, ¿dónde están los conflictos ahora mismo en la frontera marítima entre nuestro país y Marruecos? Bueno, sobre todo el principal problema viene porque no tenemos aún delimitada los espacios que corresponden en el mar a cada uno de estos dos estados que están geográficamente enfrentados, ¿no? Sobre todo el archipiélago de Canarias frente a las costas de Marruecos. Y lo que dice el derecho internacional es que en estos casos, cuando ninguno de los dos estados puede desplegar toda la amplitud de las zonas marítimas porque no hay suficiente distancia para ello, hay que llegar a un acuerdo entre esos dos estados. Ese acuerdo aún no se ha producido. En el tratado internacional se prevén una serie de criterios para poderlo hacer, pero mientras no se haga, de facto, los dos países están utilizando un criterio subsidiario que es respetar la mediana. Es decir, que la mitad de ese espacio contado desde la costa africana sería para Marruecos y la otra mitad contada desde la costa de las Islas Canarias sería para España. Y eso de momento es lo que se está haciendo. Hay efectivamente un problema añadido a que eso no se haya hecho, y es que debajo de Marruecos, en el continente, está la zona del Sáhara, cuya soberanía del propio territorio, no solo de sus aguas, está en cuestión. La ONU tiene asignado un estatus de pendiente de descolonizar, con España como antigua potencia administradora, y sabemos que esa situación pues lleva enquistada pues varias décadas y no tiene unos visos inmediatos de resolución, ¿no? ¿Y para establecer la mediana es necesario firmar algún tipo de acuerdo o simplemente es la fórmula que funciona sin necesidad de ningún acuerdo? Sí, efectivamente hay que llegar a un acuerdo. Eso es lo que dicen las normas, ¿no?, del derecho internacional. Para fijar ese acuerdo, el tratado del Convenio del Mar de 1982 dice que habrá que tener en cuenta determinados factores. Algunos de ellos puede ser los kilómetros de costa que tiene cada uno de esos estados. Aquí, bueno, en este caso Marruecos lo tendría a su favor porque es costa continental y son muchos más kilómetros, pero también hay otros elementos, como puede ser la densidad de población que tienen esos territorios. En este caso Canarias tiene una densidad de población sustancialmente más alta que esa zona de la costa marroquí. También hay que tener en cuenta la doctrina de los actos propios y el uso histórico que se viene dando a esas aguas por la población que allí vive, y en este caso pues Canarias puede acreditar que ha dado un uso de explotación de los recursos pesqueros mucho más intenso que Marruecos, ¿no? Con lo cual, bueno, Marruecos tiene algunos elementos de esos a favor, Canarias tiene otros, pero bueno, de momento, mientras no se llegue a un acuerdo, un poco por inercia y por lógica, se está respetando el criterio de la mediana, lo que no significa que finalmente ese sea el acuerdo al que haya que llegar, el de la mediana, que también podría serlo, ¿no? Uh-huh. Y en todo caso, si no se llegara a un acuerdo, bueno, pues para eso, y no se quisiera respetar tampoco la mediana, que es lo que habitualmente se hace cuando está pendiente el acuerdo,
pues tendrían que decidir unos tribunales internacionales. Uh-huh. Y la mediana no está delimitada en ninguna de las fronteras marítimas entre Marruecos y nuestro país. No sé si en el norte de Marruecos, a la altura del Estrecho de Gibraltar, por ahí tampoco está delimitada. No, tampoco. De hecho, España tiene muy pocos acuerdos con los países limítrofes, que en este caso, bueno, pues uno de ellos, por supuesto, pero también tiene Portugal y Francia. Y de los 20 posibles acuerdos que tendría que tener firmados, apenas hay media docena. Con lo cual no es raro que no se tengan estos acuerdos firmados, aunque de facto se utilice el criterio de la mediana. De hecho, Canarias, con el otro estado que tendríamos que tenerlo, es con Portugal, al norte de nuestras islas, y tampoco tenemos firmado ese acuerdo. En el caso de Portugal, el problema viene por un diferente criterio entre España y Portugal, a cuenta de si las islas salvajes, las que están en medio del archipiélago de Madeira y Canarias, que no están habitadas, pues si esa isla, ese pequeño archipiélago, debería tener zona económica exclusiva o no. España sostiene que no debe tenerla, en tanto que la zona económica exclusiva es para un aprovechamiento económico de la población que vive allí, y en tanto no hay población, pues no deberían tenerlo. Y Portugal sostiene que sí, que aún así deberían tener zona económica. Dicen que hay un farero, algún destacamento militar que de vez en cuando hace algunas maniobras allí, y que por tanto esa zona sería distinta, ¿no?, en un criterio y en otro. El hecho es que España tampoco ha firmado ese acuerdo con Portugal. Bueno, pues precisamente por lo que usted acaba de comentarle, es mi próxima pregunta. ¿Qué es, profesor, una zona económica exclusiva? Sí, es un espacio en el que los estados ribereños, los estados que tienen costa de mar, pueden apropiarse la explotación económica exclusivamente, es decir, prescindiendo de que otros estados puedan entrar en esa zona a efectos de aprovecharse de los recursos económicos que allí haya, recursos económicos vivos y no vivos, es decir, pesca, pero también lo que pueda haber en el subsuelo, hidrocarburos, minerales, etcétera. Y son 200 millas a contar desde la costa. ¿A contar desde la costa, o si continúa el lecho marino bajo la superficie es el punto para empezar a contabilizar? Sí, en principio son 200 millas desde la costa, lo que es zona económica exclusiva. Lo que pasa es que esa zona económica exclusiva podría prolongarse más allá de las 200 millas, hasta un máximo de 350, siempre y cuando el Estado ribereño acredite que debajo de tu territorio se prolonga la plataforma continental más allá de las 200 millas. En ese caso, en esa prolongación de la plataforma continental, se podría pedir el reconocimiento por parte de la ONU de que se prolonga la zona económica exclusiva, pero en este caso solo para los recursos no vivos, es decir, no para la pesca, pero sí para la extracción de minerales o hidrocarburos. ¿Y España ha pedido controlar y explotar algunos recursos dentro de su zona económica exclusiva? Sí, bueno, de la zona económica exclusiva sí, por supuesto lo está haciendo. Hacia la zona este tenemos el problema de que está Marruecos, está el Sáhara, está la costa africana y por tanto no puede desplegar 200 millas. Obviamente tampoco Marruecos, porque se solaparían, pero hacia la zona oeste sí que puede hacerlo sin ningún problema, porque bueno, el Atlántico es muy ancho hasta que se llega a América. Por la zona norte no, por la zona norte hay que llegar a un punto de acuerdo con Portugal por la presencia de Madeira, y en el caso de la zona sur oeste hay una zona de solapamiento con las pretensiones de Marruecos de alguna manera atribuyéndose la zona del Sáhara de territorio y por tanto su prolongación hacia mar, y ahí hay una zona de solapamiento entre lo que pretende España y lo que pretende Marruecos con la prolongación de la plataforma continental, ¿no? Esa es la polémica de lo que la propuesta que presentó Marruecos en enero de 2020, queriendo extender su zona económica exclusiva, vamos a decirlo entre comillas, a partir de la frontera del Sáhara. Sí, eso es uno de los... Bueno, hubo dos leyes que aprobó Marruecos de forma, lógicamente, unilateral, son leyes internas, pero que en principio esas normas no tienen un reconocimiento internacional, en tanto que es una declaración unilateral, no puede hacerlo de esa manera.
tendría que hacerlo con un acuerdo con España y en todo caso tendría que pedir el reconocimiento por parte de la ONU. Y eso no lo ha hecho. Lo que sí ha hecho Marruecos, igual que ha hecho España, e igual que ha hecho también Portugal, es presentar esos estudios oceanográficos, geológicos del fondo marino, intentando pedir que las 200 millas se le prolonguen más allá hasta 350, porque efectivamente sí que hay plataforma continental, dicen esos tres estados, respecto a Madeira en un caso, a Canarias en el de España y respecto a la costa africana en el caso de Marruecos. Eso ya se ha pedido a la ONU, se presentaron esos informes, pero la ONU de momento no ha resuelto ese asunto. Y ya veremos a quién le reconoce esa posibilidad, si es que le reconoce eso a alguno de los tres, ¿no? Y ahí hay un punto especialmente conflictivo entre al suroeste del Hierro, porque en esa zona de prolongación de hasta las 350 millas está el monte Tropic, un monte submarino, ¿no? Que sabemos que por los últimos estudios que se han realizado tiene unos recursos importantes de minerales raros, entre ellos el telurio, importante para la fabricación de dispositivos tecnológicos, y que, bueno, de momento, aunque parece que no es rentable extraerlo porque tiene un coste muy alto, porque está muy profundo, y aún la técnica no permite explotar eso de forma rentable, pero bueno, en un futuro podría serlo, ¿no? Y claro, ese monte es especialmente interesante que quede dentro de la órbita de la zona de plataforma reconocida o bien a España o bien a Marruecos. Marruecos acaba de confirmar el hallazgo de petróleo en sus aguas, en la franja frente a las costas de Ifni y de Agadir aproximadamente. ¿Se podría exigir, nuestro país le puede exigir a Marruecos que no extraiga ese combustible de alguna manera? Aunque esté en sus aguas. Porque de momento esos estudios, esas prospecciones se han hecho y se han anunciado en zona que es estrictamente zona marroquí y en su mediana, y no son zonas de aguas del Sáhara, con lo cual España no puede decir nada salvo pues pedir que se respete la legalidad internacional en los temas de seguridad medioambiental. Más allá de eso no puede, sino bueno, a lo mejor puede decir que no está de acuerdo con ello, que no le parece bien, que España no lo va a hacer, pero obviamente Marruecos no tiene por qué aceptar ningún tipo de sugerencia por parte de España en algo que está en su zona de explotación y a la que tiene derecho según el convenio internacional. Vicente Navarro, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias por estar hoy aquí en nuestro análisis internacional en la Radio Autonómica de Canarias. Saludos. No hay de qué, un saludo, hasta luego. El mundo desde Canarias. Seguimos abordando este asunto de la delimitación de las aguas entre nuestro país y Marruecos. Lo hacemos ahora desde un punto de vista diferente, desde el geológico, para conocer cuáles son las riquezas que esconde el subsuelo y entender también cuál es el interés tanto de nuestro país como de Marruecos en esos recursos. José Mangas, catedrático de Geología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Saludos. Hola, ¿qué tal? ¿Estamos? ¿Cuántas montañas submarinas tenemos aproximadamente en nuestro archipiélago, en nuestras cercanías? Bueno, pues como pasa con todas las montañas, hay montañas muy altas como el Everest, hay montañas intermedias como puede ser el Teide y hay montañas muy pequeñitas como puede ser el Pico Bandama, ¿no? Y que todos son montañas pero tienen diferentes alturas, ¿no? Lógicamente hay montañas bajo el agua, ¿no? Bajo el nivel del mar, que es lo que se llama montañas submarinas, ¿no? En inglés se llaman sea mounts. Estas montañas submarinas aquí en la zona de Canarias, si consideramos las más altas, podríamos estar hablando de una veintena de montañas que pueden tener desde el fondo del mar, tener alturas de 2 o 3 kilómetros bajo el agua, ¿no? Habrá también otra decena de montañas que tengan menos de 1 kilómetro y luego habrá algunas que tengan unos centenares de metros, pero estamos hablando posiblemente de decenas, ¿no? De montes sumergidos. ¿A todas se le denominan las abuelas de Canarias o solo alguna de ellas? No solamente una de ellas. Hay que ponerle nombre. Una vez que se ha hecho el mapa, la cartografía,
hay que ponerle un nombre. Entonces, generalmente el que descubre o el que ha cartografiado la montaña submarina le suele poner un nombre. Y son nombres muy variados. Hay nombres canarios, nombres geográficos de la costa que está enfrente, o nombres de algún santo, ¿no? Aunque usted me habla de las bisabuelas, pero para que te hagas una idea, hay una que se llama Drago, que es igual que el árbol, ¿no? Hay otra que se llama Eco, como los ecos cuando se lanzan ondas en el mar. Hay otras que se llaman los padres, las bisabuelas Tropic, porque está muy cerca del trópico, pero luego hacia el norte del archipiélago Canaria tenemos Banco de la Concepción. Entonces es el nombre de un santo, ¿no? Luego tenemos Dacia, luego tenemos Essaouira, que es un nombre geográfico de la costa de enfrente de Marruecos, ¿no? Es decir, que bueno, los nombres son muy variados. Bueno, usted ya lo ha nombrado, uno de ellos el Monte Tropic, que bueno, quizás de los más conocidos, por lo menos popularmente, fuera, digamos, del ámbito de la investigación, del más técnico, por ser uno de los que en teoría más recursos tiene. Sí, este es el más al sur que está del archipiélago, ¿no? Es decir, todos conocemos las 8 Islas Canarias, incluyendo la Graciosa, ¿no? En esa octava. Y si nos fijamos, hay, como decíamos, pues a lo mejor media docena de grandes montes al sur de la isla, y el último del todo, el más al sur, el que está ya casi frontera con Mauritania, Sáhara Occidental y aguas españolas, pues ahí estaría Tropic. Tropic está como a 1000 metros de profundidad, y Tropic es el que ha salido más en la prensa, de casualidad, porque en el 2016 hubo una campaña oceanográfica de un buque inglés de Southampton. Este buque inglés oceanográfico cartografió ese monte sumergido, y además de cartografiarlo, pues escogieron muestras. Al coger las muestras se dieron cuenta que siempre se le hacen, lógicamente, cuando se cogen muestras de rocas de una montaña o de cualquier elemento, pues que se le hacen estudios de mineralogía, de minerales, estudio de rocas, petrográfico, pero también se hace geoquímico. Y en el estudio geoquímico, pues resulta que se analizan todos los elementos químicos. Y la casualidad, cosa que no es muy normal al hacer los análisis de elementos químicos, dio altas concentraciones en un elemento traza, que tiene concentraciones muy bajas, de solamente de gramos por cada tonelada de roca, de teluro. Y claro, al decir que había teluro, ellos hicieron un estudio más detallado y hicieron una pequeña cubicación de la concentración o de las toneladas de teluro que podía haber en este monte Tropic, sobre todo en la parte de arriba, que están como a 1000 metros de profundidad. Pero igual que hay teluro, pues hay otros elementos críticos que hoy día para la industria son fundamentales, porque están asociados a costras de manganeso, y ahí, además de haber teluro y manganeso, pues hay otros metales, como puede ser níquel, cobalto, cobre, que tienen mucho interés hoy día para la industria en general, para la electrónica, para las energías limpias, etcétera, ¿no? Pero esto mismo que salió en 2016, claro, nosotros ya aquí en la Universidad de Las Palmas, en el 2013, habíamos hecho una campaña dentro de un proyecto que se llamaba Indemares, del 2009 a 2013, y estudiamos 3 montes muy cerca del archipiélago, que es el monte sumergido de Amanay, el monte sumergido del Banquete, que está justamente el Banquete al sur de Fuerteventura, y está ahí a 40 metros de profundidad solamente, pero es una montaña que se alza desde los 3.000 metros de profundidad. Está Amanay, que está justamente enfrente de la playa de Amanay, al oeste de Fuerteventura, en la zona militar, y después hacia el norte de Lanzarote estudiamos el Banco de la Concepción, que puede estar como a unos 250 metros de profundidad, pero que se levanta también desde los 4.000 metros de profundidad, y que son como si fueran islas, ¿eh? Es como una pequeña Gran Canaria, pero hundido entre 4.000 metros y 250 metros de profundidad. En todas estas 3 que hicimos el estudio en el 2013, en todas nos dieron costras de hierro manganeso polimetálicas, con metales que tienen bastante interés, que son el níquel, el cobalto, el cobre, y lo más específico, hoy día que todo el mundo quiere tenerlo, es las tierras raras, ¿no? Y esas tierras raras, por ejemplo, en esta zona de Amanay, el Banquete, la Concepción, ¿es fácil extraerlos? ¿Es posible extraerlos? ¿O hay cantidades suficientes que valga la pena comercialmente luego su extracción?
nosotros cogeríamos unas 60 muestras de estos, que no son demasiadas, ¿no? 60 muestras de costras de manganeso polimetálicas en las campañas, pues alrededor de 2008, 2009, 10, el 11, las diferentes campañas, ¿no? Porque además cogimos casi un centenar de rocas volcánicas, cogimos rocas sedimentarias, etcétera, ¿no? Entonces, para que nos hagamos una idea de estas costras que cogimos, ya las tenemos estudiadas, las tierras raras, que estamos hablando de 15 elementos químicos de la tabla periódica, pues resulta que había unas concentraciones de esos 15 elementos entre 1 kilo por tonelada y 3 kilos por tonelada, que está, pues, relativamente es aceptable y puede ser interesante en un futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque, hombre, no llegamos a los 60 kilos por tonelada de la mina mayor del mundo, que está en Mongolia, en China, que es Vallanovo, que sacan ellos 60 kilos de tierras raras por cada 1.000 kilos de roca. Nosotros, si pudiéramos explotar esos montes sumergidos, sacaríamos entre 1 y 3 kilos por tonelada de roca, ¿no? Pero están ahí entre 500 y 1.500 metros de profundidad. Pero nos dimos cuenta que estas costras de manganeso están como pegadas a las rocas volcánicas que conforman las islas, y son como una especie, bueno, ya lo dice la palabra, costra, ¿no? Si es una costra, es como algo que se ha pegado, es una pátina que está encima de las rocas y que pueden tener varios centímetros de grosor, y son estas las que tienen entre 1 kilo y 3 kilos por tonelada de roca en las costras de manganeso polimetálico. ¿Qué es lo que sucede? Que, claro, están profundas. Fíjense que los hombres, como mucho, bajamos a 20, 30 metros con las botellas y gafas y tubo. No estamos hablando de 30 metros. Si cogemos un sumergible, pues podemos bajar hasta 6.000 metros, tripulado el sumergible. 6.000 metros hasta 10.000 metros, es decir, que ahí sí podríamos utilizar sumergibles, ¿no? Pero claro, no hay tecnología, es decir, hoy día todavía no se ha desarrollado la tecnología de hacer, por ejemplo, prototipos de sumergibles no tripulados o tripulados que pudiéramos justamente, pues, hacer todas las labores mineras, que es triturar la roca, hacerla en trozos pequeños, después por medio de bombas o de cangilones, o ya buscaríamos la forma de hacerlo, llevarlo hasta el barco mineralero que estaría en la superficie del mar. Pero claro, hay que romper la roca entre 500 y 1.500 metros de profundidad, donde aparecen esas costras, que hay toneladas y toneladas de costra de manganeso, donde se puede sacar, y claro, hay que sacar esa tecnología y esa instrumentación. Entonces, no está todavía desarrollada. Así, para que nos hagamos una idea, yo le calculo que entre 20 y 30 años, países industrializados como Japón o Alemania, Estados Unidos, Canadá, pueden ser que vayan desarrollando estos prototipos, ¿no? Pero sabemos que están ahí esos recursos. Esos recursos están en aguas españolas, están asociados a los montes sumergidos, y si hiciera falta en algún momento sacar níquel, cobalto, cobre, que son elementos que hoy día son fundamentales para el desarrollo industrial, o las tierras raras, pues sabemos que tenemos ahí un recurso mineral que pertenece a todos los españoles, porque eso son aguas jurisdiccionales españolas. Claro. En el Monte Tropic, la cantidad también de tierras raras que se ha encontrado es esa misma equivalencia de 1 kilo por tonelada de roca. Sí, entre 1 kilo y 3 kilos por tonelada de costra de manganeso, sí, lo mismo. Ahí la característica que si le digo la verdad, nosotros es que no analizamos el teluro, es un elemento tan extraño que nosotros, cuando hicimos los análisis geoquímicos en Amanay, en el Banquete y la Concepción, allá por el año 2013, pues ni se me ocurre a mí por la cabeza. Es decir, yo analicé unos 69 elementos químicos, porque en la tabla periódica tenemos unos 103, más luego tenemos una serie de elementos radiactivos que decía alrededor de unos 116. De los 116 elementos que existen en nuestro planeta Tierra, que están en la tabla periódica de los elementos, pues yo analicé 69. A mí no se me ocurrió, como geólogo y eso, analizar el teluro, porque es tan raro, tan extraño, que ni se me ocurrió, ¿no? Analicé los otros 69, y por eso, claro, tenemos concentraciones de lo que tenemos aquí en Amanay, que está entre Gran Canaria y Fuerteventura, el Banquete, que está al lado donde está el faro de Jandía, ¿no? Para que saben ustedes, está ahí el Banquete, ¿no? Sí. Y van con la Concepción arriba. Entonces, el teluro, si algún día se hace alguna campaña de exploración hacia esos montes que hemos dicho que están en el sur, Eco, o el Drago, o las Abuelas, o los Padres, o el Tropic, y alguno más, pues podríamos, a lo mejor, ya metemos en el paquete de elementos, meteremos el teluro, seguro no se nos olvida. Seguro. José Mangas, geólogo catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, muy amable por todas las explicaciones que nos acaba de dar. Muy buenas tardes. Venga, un saludo, ha sido un placer.
Pues aquí finalizamos. O si lo desean pueden volver a escucharnos. Estamos en nuestros podcasts RTVC, Radio Televisión Canaria, en iVoox y también en Spotify. Volvemos como siempre dentro de 7 días. Feliz semana. Adiós.